¿Qué tal, amados hermanos de la Iglesia Bethesda Azcapotzalco? Me da mucha alegría el poder darles la bienvenida a esta transmisión y también a todos los que nos acompañan esta mañana, para que juntos disfrutemos de la presencia de Dios en alabanza y adoración. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia, pero es cuando más necesitamos buscar el rostro del Señor a través de su palabra y de la oración. Les pido de favor que me acompañen a leer y meditar los siguientes versículos. Se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 13. Son los versículos 5 y 6. Y dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y más adelante podemos ver en los versículos 15 y 16, donde la palabra nos pide: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estos dos últimos versículos están también en una nueva versión, en otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Alabemos a nuestro Dios por su gran amor y su bondad. Oremos. Bendito Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bondad, y sabemos, mi Dios, que ante cualquier circunstancia de aflicción, de angustia, de debilidad, tú eres nuestro ayudador. Te damos gracias por todo lo que nos das y ayúdanos para que también lo compartamos con aquellos que tienen necesidad. Queremos exaltar tu santo nombre y bendecirte. Te pedimos también, Padre, que tú nos ayudes a hacer buenas obras, porque para ellas hemos sido creados. Y todo esto te agrada, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, ahora les invito a que estemos listos para alabar a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie y vamos a dar la gloria a nuestro Dios. Amén. Yes.
gloria a aquel que ha ganado la victoria para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es por tu perdón, por esta nueva oportunidad.
Gloria a Dios.
por morir en la cruz por nosotros, Señor. Te amamos, Cristo. No tenemos con qué pagarlo, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros. Gracias por acordarse de nosotros, porque tienen misericordia de nosotros. Gracias por salvar a estos pecadores. Gracias por dar la vida por nosotros. Gracias. Y hermanos, ahora yo los invito a que pongamos atención al culto de este día y que estemos atentos a la palabra de nuestro pastor, el hermano Alfredo Cruz. Buenos días tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos muy agradecidos de parte de nuestro Dios que nos permite volverlos a saludar y a bendecir. Quiero que ustedes me acompañen a hacer juntos una oración desde allí de sus hogares junto conmigo. Señor, estamos delante de ti en tu presencia. Gracias porque renuevas nuestras fuerzas, nos das aliento, nos has dado tu amor, tu salvación, nos has bendecido. Y hoy en esta mañana venimos delante de ti para conocerte más, para saber más de ti, de tus propósitos, de conocer nuestro momento en la historia y saber qué es lo que nos toca hacer mientras estamos en esta tierra y en este cuerpo. En tu nombre venimos y delante de ti nos presentamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti toda la gloria. Amén. Muy bien, en esta mañana les vamos a compartir una palabra que Dios ha permitido que yo primeramente la asimilara para podérselas compartir. Hoy en este día estamos aquí delante de ustedes para anunciar y compartirles el Evangelio a través del profeta Amós. Vamos a estar ocupando el capítulo 2 del profeta Amós, y en el capítulo 2, versículo 11 y 12, me llamó mucho la atención esta palabra. Dice así: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Dice: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. El tema que aparece ahí en su pantalla es profetas y nazareos. Y este profeta fue llevado del sur, del reino de Judá, al reino del norte, a Israel, cuya capital es Samaria, y el rey en ese momento era Jeroboam. Y él no tenía nada que ver con el reino del norte, pero este hombre, que era de origen humilde, cuidaba ganado, bovino, también ovejas que las guiaban en el campo para que fueran alimentadas, y vivía también recogiendo de los frutos del bosque. Fue llevado del reino de Judá al reino de Israel para llevarles un mensaje, nada bueno, era un mensaje de juicio, porque ya Dios había determinado destruir la ciudad de Samaria y que ya fuera quitado el rey Jeroboam de Israel. Ellos habían contaminado a la gente que se había consagrado a Dios, los nazareos. Y permítame llevarlo a una historia más en el Antiguo Testamento, digamos unos 800,000 años antes. Dios les había permitido a las personas que se consagraran a Dios, y Dios le había comentado a Moisés que había un grupo de personas que podían dedicarse y consagrar su vida a Dios, aparte de los sumos sacerdotes, de los levitas.
Y dice la Escritura que las personas que fueran hombres o mujeres podían dedicarse al nazareato, ser nazareos. Y la Biblia es enfática en el capítulo 6 de Números, usted después ahí lo va a revisar. Y Dios les indica a aquellos hombres y a aquellas mujeres qué es lo que deberían de evitar consumir alimentos que los contaminaran. Y Dios les había dicho a través de Moisés que podían ellos consagrarse a Dios, pero tenían que evitar comer uva y todos los derivados de la uva, el jugo fermentado, obviamente, la sidra, alimentos que eran inmundos para ellos, además de que deberían dejar crecer su cabello durante el tiempo de su nazareato. Dios, entonces, desde los principios en que empezó a caminar con su pueblo y a través de Moisés, no solamente permitió que los levitas y los sacerdotes escogidos pudieran ministrarle, eran los únicos elegidos por Dios para ministrar en su presencia. También había personas entre el pueblo que querían dedicar y consagrar su vida a Dios, pero ellos tenían que estar entre el pueblo, tenían que vivir una vida de ejemplo y llevar en su cuerpo y vivir con su vida la justicia y la santidad de Dios. Andando el tiempo, una mujer no podía tener hijos, y un día se le apareció en el desierto. Ella iba caminando y se le apareció en el desierto un ángel, el ángel de Dios, y le dijo que iba a tener un hijo, pero que durante su embarazo ella no iba a poder tomar ninguna bebida embriagante, ni nada que fuera del vino, ni contaminarse con nada, con cualquier alimento inmundo considerado en esa época, y que ella iba a tener un niño, y que ese niño iba a ser nazareo, y que ella iba a cuidar de ese niño cuando naciera, de no cortarle el cabello. Y fue como sucedió. Al tiempo, la mujer quedó embarazada. El ángel volvió a hablar con ella y con su esposo, Manoa, acerca de que deberían de cuidar la formación de ese niño y no cortarle jamás el cabello. El nazareo entonces era una persona dedicada y consagrada a Dios, y que debería de mantener su cabello largo como una señal pública ante los demás de que era una persona que estaba su corazón comprometido hacia Dios y que podía andar entre las personas, pero no se iba a contaminar, que iba a llevar una vida de ejemplo, una vida como una señal en su cabello largo de que su vida estaba dedicada a Dios. Y Dios así le había indicado a los padres de Sansón que su hijo iba a ser un nazareo durante toda su vida desde el vientre. Y por eso me llamó mucho la atención que Dios de alguna manera decide terminar con la vida de las personas en la ciudad de Samaria, en el aspecto de que ya no podían ellos ser un ejemplo digno delante de él en la tierra y en la ciudad de Samaria. Volviendo al capítulo 2 de Amós, dice así la escritura en el versículo 6, y dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Era tan difícil ya la vida en Samaria que ya la gente que tenía dinero, los políticos, incluso los sacerdotes, ya no hacían nada, ya no había justicia social. A la gente pobre la explotaban, la vendían como esclavos. Dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Hay gente buena alrededor del pueblo de Israel, pero ya no veían ellos ejemplo. Los pobres eran abandonados, nadie le importaba el corazón ni la pobreza en la que vivían las personas.
Dice, y el hijo del padre se llega a la joven, profanando mi santo nombre. Vuelvo a repetir, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Imagínase que gente que había sido escogida por parte de Dios para que llevaran y fueran un digno ejemplo, llevaran su presencia entre los demás pueblos, ahora con sus propias vidas deshonraban la presencia de Dios. Y el ejemplo está muy claro, como es que el padre y el hijo tienen relaciones con una misma mujer. O sea que ya no tenían temor de Dios, había inmoralidad entre las personas en la ciudad de Samaria. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Ahora hay muchas tiendas de empeño, ¿verdad? Bueno, donde la gente lleva sus cosas y sus pertenencias cuando no tienen para comer o porque tienen alguna necesidad, y sus pocas cosas de valor las llevan y las empeñan. Pues ya existía eso en los días del profeta Amós allí en Israel. Y dice que la ropa empeñada la llevaban delante de los altares de los dioses que ellos, porque ya no adoraban a Dios, ya no tenían temor, pero sí tenían altares, tenían una religión, tenían un altar de un dios a su conveniencia, y ahí iban y llevaban las ropas empeñadas que habían recibido de la gente pobre, y con el dinero, con lo que recuperaban de eso, pues compraban bebidas alcohólicas y tomaban delante de sus altares que ellos habían inventado para alejarse de Dios. Por eso dice aquí, y que bebían vino en la casa de sus dioses. Y luego dice el siguiente versículo, yo destruí delante de ellos al amorreo, les está recordando, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Les está recordando que ellos, cuando empezaron a entrar a la tierra prometida que Dios les había entregado, pues que destruyó a todos esos pueblos enemigos que eran más fuertes que ellos, dice aquí que hasta más altos. Y sí, había un rey por ahí que era como más de 2 metros, 2,5 metros de altura. Y dice que Dios se los hizo a un lado para que ellos pudieran entrar a la tierra que Dios les había entregado. Y vuelve a decir, dice aquí, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra, del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? O sea que Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Él ha permitido y ha llevado a que personas se consagren a Dios, y que hombres y mujeres dediquen su vida a Dios y manifiesten su presencia, y con una vida ejemplar, una vida pública que está a la vista de todas las personas. Yo creo que hoy en nuestros tiempos es igualmente lo mismo y es necesario. Necesita la iglesia y requiere el Señor nazareos, personas consagradas a Dios, personas que se apartan de las cosas que contaminan, o que la gente hace lo normal, que es beber vino, por ejemplo, o comer cualquier cosa, cualquier alimento contaminante, ni siquiera contagiarse con lo que la gente hace. Me estoy acordando de algo que también fue prohibido a los nazareos, que ellos no deberían de juntarse o acercarse a donde existiera un cadáver, ni siquiera cuando fuera un familiar muy cercano, ellos se deberían de acercarse, porque contaminarían su nazareato. Cualquier hombre, cualquier mujer. Y así hoy nosotros, en nuestros tiempos, me llama mucho la atención, y les voy a recordar la palabra profética de Joel,
del libro de Joel, que el apóstol Pedro la utilizó como uno de sus primeros sermones en el libro de los Hechos. Y la citó. Dice, y dice el Señor, y derramaré en aquellos días, en los últimos días, de mi espíritu sobre toda persona, sobre toda carne. Dice, y haré prodigios en los cielos y en la tierra. Dice, y los jóvenes profetizarán y los ancianos soñarán. Sobre todo siervo y sobre toda sierva derramaré mi espíritu y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estamos viviendo los últimos tiempos, no los últimos tiempos de que ya se está terminando el fin del mundo. No, los últimos tiempos dieron inicio desde que vino el Espíritu Santo y cayó por primera ocasión en los discípulos en aquel día del Pentecostés. Desde allí iniciaron los últimos tiempos. Y desde allí estamos viviendo nosotros una época que se conoce los últimos tiempos. La profecía de Joel dice que los jóvenes profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones de parte de Dios. Israel fue quitado de Samaria. La capital de su reino iba a ser destruida. Ya Dios lo había determinado. ¿Por qué? Porque dieron de beber vino a sus jóvenes que se querían comprometer con Dios. Y a sus profetas que Dios les había levantado entre ellos, les dijeron, cállense, no nos profeticen lo que no queremos oír, que hay un juicio sobre nuestra ciudad. No queremos oír que esta ciudad va a ser destruida. No queremos oír que nuestros altares van a ser quitados. Ellos mismos callaron a sus profetas. Entonces dijo Dios, ya no es posible la vida en Samaria. Mire lo que dice el 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Creo que los profetas de Dios son los que anuncian juicios de Dios. Son los que dicen la verdad de lo que está pasando. Yo creo que también hoy en nuestros días hay profetas de Dios que anuncian el juicio que viene, que anuncian el día del Señor. Los que dicen la verdad, los que no le van a engañar a usted, que no le van a profetizar a la gente lo que quieren oír sus oídos, sino que van a hablar y lo que van a profetizar es que también ya Dios viene y hay un juicio determinado. ¿No le parece a usted? Yo cuando reflexiono y veo que esta pandemia que corrió a nivel mundial y que a todos nos está afectando y nos va a seguir afectando y va a seguir como una ola pasando el tiempo, trayendo las consecuencias, en mi aspecto, en mi forma de pensar, nunca habíamos visto ninguna generación que esto habría de pasar y que esto afectó a todo el mundo. Yo creo que Dios está tratando con la humanidad y que esto sí es un juicio de parte de Dios, porque es parte de su naturaleza. Dios está detrás de todo esto. No hay teorías de la conspiración, no hay... La gente que no conoce a Dios no sabe que todo esto que Dios mismo lo ha permitido, porque el corazón de los hombres se ha endurecido, se han envilecido. No hay justicia social, la gente quiere enriquecerse a costa de la pobreza de los demás. Dice aquí, antes de pasar al capítulo siguiente, déjeme decirle que me acuerdo de Daniel, que Daniel, cuando fue llevado cautivo, después de estos pasajes, después de que Dios también permite la destrucción de Jerusalén y del reino de Judá,
Y Daniel fue llevado a Babilonia siendo muy joven, casi un adolescente. Y el capítulo 1 del libro de Daniel, usted pues ahí lo va a buscar, dice que Daniel, cuando fue llevado delante del rey de Babilonia junto con otros jóvenes, él propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos que eran presentados a todos los cautivos que eran llevados al palacio real de Babilonia. O sea que ellos podían disponer de toda la alimentación como hijos adoptivos del rey de Babilonia y podían disfrutar de todo lo que se servía en la mesa real. Pero dice la escritura que Daniel decidió en su corazón y propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos que le eran puestos, ni tomar bebidas alcohólicas o fermentadas de la que era la cerveza o que era el vino de la uva. Y lo marca la Biblia muy bien eso. Decidió en su corazón no contaminarse con lo que se le ponía enfrente. Tal vez en la época ya no se consagraban los jóvenes a Dios de la manera en que Dios había establecido a través de Moisés. Pero Daniel sabía que había un llamado de parte de Dios de vivir una vida de justicia y de santidad de Dios. Él había sido parte de un juicio de Dios sobre su ciudad natal, que es Jerusalén. Y él padeció y fue llevado cautivo como un extranjero a otro país extraño, a otra cultura, y donde iban a trabajar el enemigo de su alma y de tu alma y de mi alma para él tratar de cambiar su identidad y su personalidad. Pero él se propuso vivir una vida que le agradara a Dios en un país extraño y decidió no contaminarse. Daniel no era un nazareo, pero sabía el principio de consagrar su vida y dedicar su vida al Señor. Cuando Jesús inició su ministerio y antes de que fuera bautizado por Juan, dice la escritura que cuando Juan nació y también de una manera sobrenatural a través de una mujer que no podía tener hijos, también un ángel habló a su padre que habría de ser, de que Zacarías que iba a tener un niño y que ese niño iría delante del Señor. Pero me llama mucho la atención que ese niño creció y desapareció de la escena de los evangelios, pero cuando regresa, ya siendo adulto, la escritura dice que vestía una piel de camello y que venía con cierta forma de vestir que no era común ahí entre los del pueblo de los tiempos de Cristo. Pero dice que comía miel y langostas, que comía alimento del campo y que también decidió no contaminarse porque él desde el vientre fue llamado y fue escogido para ser alguien dedicado y consagrado a Dios, porque habría de él de preparar el camino al ministerio de Jesucristo. Y creo que sí andaba con el cabello largo Juan el Bautista, porque había nazareos entre el pueblo, gente dedicada a Dios. Mujeres de Dios también las hay, que se dedican a Dios y que se consagran al Señor. Hoy es el tiempo en que tú y yo, si queremos que Dios nos use y que seamos barro en sus manos, que nos dediquemos a Dios apartando nuestros ojos de toda contaminación, guardándonos de contaminarnos de lo que el mundo, de que los muertos, que no son las personas que no tienen a Dios, son muertos vivientes. Y si al nazareo se le dijo, no te acerques a un cadáver, pues nosotros también no podemos nosotros acercarnos y hacer lo que los muertos vivientes de nuestra actualidad están haciendo. Ellos beben, ellos fornican, adulteran, son infieles, aborrecen a Dios, se burlan de Dios. Las personas nunca creen que un día Jesús va a venir a juzgar todos los actos de todas las personas. Pero Dios sabe todo y conoce y necesita profetas y nazareos en este tiempo. Amós 3,
oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, contra los del pueblo de Israel. Hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Yo me pongo a pensar cuando Dios, a través de la palabra que Dios estaba entregando a Amós, a Israel, al rey Jeroboam, a los líderes religiosos del pueblo de Israel, vean sentir y pongámonos en el corazón de Dios. Dice, fíjense lo que les dice: a ustedes que son la familia que yo escogí, que son la familia que yo los saqué de Egipto, que son mi especial tesoro, que yo los escogí para que llevaran la santidad y el carácter y manifestaran el amor a las demás naciones. Yo creo que estaba llorando el corazón de Dios por todo lo que ellos habían hecho, porque habían dado de beber vino a los nazareos y porque les habían dicho a los profetas: no cállense, no hablen la palabra de Dios. Estaba muy dolido el corazón de Dios. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, eran conocidos por Dios. Conocía la vida de cada uno del pueblo de Dios. Por tanto los castigaré por todas vuestras maldades. Y empieza una serie de preguntas para llegar a una conclusión que es categóricamente imposible que sucediera, y de lo cual sucedió. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Fíjese cómo lleva el profeta a esta pregunta. ¿Andarán dos personas juntas si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. Siguiente pregunta: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No. O sea, no puede haber un rugido de león si no está persiguiendo una presa. ¿Dará el leoncillo, o sea, el cachorro de león, su rugido desde su guarida si no apresare? Casi se está repitiendo la misma pregunta. La respuesta es no. La siguiente pregunta: ¿caerá el ave en el lazo o en la trampa sobre la tierra sin haber cazador? La respuesta es no. No puede caer un ave del cielo si no es cazada, ¿verdad? ¿Se levantará el lazo de la tierra, o sea, la trampa, si no ha atrapado algo? Pues la respuesta es no. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Para que lo entendamos, ¿qué sucede cuando empieza a sonar la alarma antisísmica? ¿Qué hace la gente? Se espanta, se alborota y hay que correr, hay que salir a la calle. Entonces la respuesta aquí es la pregunta: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? La respuesta es no, porque es pregunta. Claro que se alborota el pueblo al sonar la trompeta o la alarma. Y luego dice aquí: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Fíjese, habrá un mal en la ciudad, en las ciudades del mundo. Habrá un mal en la ciudad de Londres. Habrá un mal en la ciudad de Samaria, en el contexto de este capítulo, que Jehová no haya hecho. Habrá un mal en la ciudad de México que Jehová no haya hecho. Habrá un mal en la ciudad de Nueva York, de Buenos Aires, que Jehová no haya hecho. De Japón. ¿Sabe? Cuando los pueblos sufren y padecen algo muy difícil, es porque se han alejado de Dios. Y el mal vino porque Dios lo permitió como un castigo, como un juicio. Esta pandemia vino por el endurecimiento del corazón del hombre, por su pecado, por su burla a Dios. Y dice el siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjese, es la conclusión. Dios
en estos tiempos ha levantado y seguirá levantando gente dedicada, consagrada a Dios, para que digan la verdad de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿eres tú? ¿Eres tú amado? ¿Eres tú amada? Aquella persona que se va a comprometer a vivir una vida agradable delante de Dios para profetizar lo que el mundo quiere oír, necesita oír y saber de Dios, y de saber que Dios es un Dios justo, es misericordioso, pero también es justo. Es amoroso, pero también es santo. Dios oye, ve y sabe todo de cada uno de los millones de seres humanos en esta tierra. Y concluye, si el león ruge, está hablando de león y veíamos hablando de estos versículos, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si usted ha ido a un zoológico o ha estado cerca de un animal de esa magnitud, la gente se espanta y hasta se enchina la piel cuando oye uno el rugido de un león. Dice, ¿quién no temerá? ¿Quién no teme cuando oye el rugido de un león? Si no habla Jehová, el Señor, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Quiere decir que ante una acción de Dios hay una consecuencia. Y nos los pone muy fácil con el rugido del león. El león ruge, la consecuencia es que produce temor. Dios habla y hay una consecuencia. Lo hace a través de los profetas de Dios, los que anuncian que Cristo viene, los que anuncian que las cosas no se van a ir componiendo, se van a ir descomponiendo, que lo tenemos que entender y asimilar, que lo que se viene en los próximos años, en las próximas décadas, no es algo bueno. Mientras el corazón del hombre se ha empeñado en servir al enemigo de nuestras almas, al diablo, y no acercarse a Dios, pues de todo eso hay una consecuencia. Y Dios va a estar hablando, Dios va a estar revelando su secreto a los profetas de Dios. No a los que están profetizando que usted va a ser rico, no a los que están profetizando una falsa fe de prosperidad, sino los que dicen que las cosas, como dice la Biblia, van a ir empeorando, y como enseñó Cristo en capítulo 24 de Mateo, habla hambres, pestes, enfermedades, señales en el cielo, señales en la tierra, prodigios, y también va a haber la venida del Espíritu Santo a cada corazón que le busca. Pero para eso necesita Dios un nazareo, un hombre, una nazareo, una mujer comprometida con Dios, que se consagren a Dios, para que entonces venga el Espíritu Santo y puedan hablar lo que Dios tiene a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios, y anunciar al mundo que se arrepienta, como Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados y hagan verdaderos frutos dignos de arrepentimiento, o sea, un estilo de vida diferente. Yo me pregunto si cuando regresemos a la iglesia y volvemos a tener los cultos, en cuanto se puedan realizar y hacer las reuniones congregacionales, ¿cuál va a ser nuestra actitud y cuál va a ser la forma de llegar y de estar en la congregación? ¿Cómo vamos a venir y a entrar? ¿Cómo vamos a estar durante el servicio a nuestro Dios? ¿Y cómo nos vamos a retirar de ese lugar? Va a ser igual. Va a ser igual como cuando antes tú venías a la congregación antes de la pandemia. Debe de haber algo diferente. Una celebración digna de nuestro Rey que es justo y santo. ¿Cómo va a ser nuestra forma de vestir al venir a la iglesia? ¿Habrá todavía la sensualidad en la casa de Dios? ¿Los jóvenes serán santos a nuestro Dios? ¿Se apartarán de todo pecado, de toda maldad? ¿Los hombres y las mujeres de la iglesia llegarán pensando igual? Porque el tiempo se acaba. Platicando con otras personas de la iglesia, y muchos los están percibiendo, dicen, los tiempos se están acortando.
Como que este año que pasó de la pandemia es como si hubiera sido de un día para otro y ya pasaron 365 días. Y es como si fuera ayer. Los tiempos se están acortando y el Señor se está acercando a nosotros cada día más. Y cuando Él venga, no va a ser de la misma manera que cuando Él vino, cuando estuvo aquí de manera humana. Va a ser diferente el día del Señor. ¿Estás tú preparado? ¿Te estás preparando para el Señor? Dios quiere usarte y bendecirte. Y en esta mañana, yo hoy oro a Dios para que tú ores, para que tú te consagres a Dios, para que tú en tu corazón digas: yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser marcado por el Señor, y que sea visible mi actuar delante de Dios y delante de los hombres, y que haya gracia delante de Dios y delante de los hombres, y que sea una persona con autoridad para anunciar que Cristo viene pronto, y que debemos de vivir una vida como a Él le agrada, apartado, separado para Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana y bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer que ha entendido este mensaje y que tú has sembrado en su corazón. Le levanto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias por tus maravillas, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Tú eres nuestra esperanza, y aunque no te vemos, sabemos que tú vienes pronto. Y la palabra nos da testimonio de que tú vienes pronto, y de que todo lo que está sucediendo en nuestra generación es porque tú ya lo habías predeterminado, porque tú conoces el corazón de todos los hombres, como también conoces el corazón de cada hombre y de cada mujer, de cada joven, de cada señorita, de cada niño y de cada niña de tu pueblo, de tu iglesia, porque para ti no hay nada oculto, porque tú conoces cada vida. Y en el nombre de Jesús esperamos en ti. Revélanos tus propósitos para que no tema nuestro corazón, sino que sepamos que tú vienes pronto y que estás planeando algo muy grande y muy poderoso para aquellos los que te aman, para los que te sirven, porque se han dedicado y se han consagrado a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y ahora vamos a estar atentos y preparar nuestro corazón para adorar a nuestro Dios, para poder participar de la cena del Señor.
su vida los hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque le amó. No hay forma en que poder hablar el precio de su amor, pero toda mi alma entera por su amor. Bueno, pues después de haber escuchado la palabra de Dios, para mí también fue muy edificante y sobre todo Dios primeramente llamó mi atención para poder compartir lo que el profeta Amós le llevó al pueblo de Israel. Y también me hace comprender lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. No sé a ti qué te dijo Dios, qué te pareció. Bueno, pues a mí Dios me hizo reflexionar un poquito acerca de cómo pues Él siempre está buscando a las personas que estén dispuestas a hacer ese pequeño esfuerzo o ese pequeño sacrificio, ¿no? El mundo siempre ha sido pues muy difícil, lleno de facilidades, lleno de tentaciones y no es fácil, ¿no? En medio de las dificultades mantener ese gozo y esa alegría que Dios nos quiere para nosotros, pero precisamente por lo que entendí, pues para las personas especiales que estén dispuestas a guardar a lo mejor un pequeño voto o algo en su corazón que esté dedicado completamente a Dios, pues claramente eso a Dios le agrada. Pues a mí me habló mucho acerca, bueno, yo lo tomo como ejemplo a las personas que se mencionaron en esta predicación, como Daniel, ¿verdad? Y como otros personajes que vemos en la Biblia, y es que ellos obedecieron. Entonces, si nosotros obedecemos, vamos a poder consagrarnos a nuestro Dios, vamos a poder pues hacer todas las cosas que a Él le agradan. Sí, bueno, hay que comprometernos a tener una vida firme en Dios, pues Él es misericordioso, amoroso, justo y santo. Sí, a mí lo que me llama la atención es que desde
como desde el principio Dios daba indicaciones de obedecer y separarse, apartarnos de practicar el pecado, de abstenernos de algunas cosas, y como hasta en la actualidad, ya que vino Jesús a salvarnos, a perdonar nuestros pecados, nos pide Dios que nos apartemos para Él, que vivamos una vida santa. Así, desde el tiempo atrás, eso nos pide Dios, que vivamos santos, porque Dios es santo, y sabemos que sin santidad nadie va a ver al Señor. Así es que hoy vamos a conmemorar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros por medio del símbolo del pan y del vino, y agradecer no solamente, sino más bien hacer un acto, un compromiso con Dios, de que cuando Él venga, pues haya su iglesia obediente a su palabra, dando testimonio de quien ha creído, dando testimonio de la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y yo creo que Jesús vino a eso, a apartarnos, a invitarnos a vivir una vida como Él la vivió, y que compartamos nuestra fe, compartamos la vida de Dios que Él nos ha dado con otros que aún no lo conocen. Yo ahora vamos en esta mañana, pues a tomar una porción de pan y una porción de vino que ya está servida en sus copas, después de y que agradezcamos a Dios porque nos redimió de nuestro pecado, nos llamó para morir al pecado y vivir para Él, pero una vida diferente por su amor, y lo debemos estar haciendo hasta que Él venga. Y en casa también ustedes preparen su copa, preparen su pan, y juntos comprometámonos con Dios a vivir una vida que le agrada, una vida digna, una vida santa y justa delante de Él, como Cristo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por este pan y este vino, que son símbolos de tu redención, que son símbolos, mi Dios, que nos ayudan a recordar lo que tú hiciste en el pasado por nosotros, pero también nos ayuda a recordar y a ver más bien hacia el futuro cuando tú vengas. Gracias por este pan. Partamos este pan y comámoslo. Te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú fuiste quebrantado, coronado con una corona de espinas. Tus manos fueron atravesadas, tu costado, tus pies clavados, y todo lo hiciste por amor a nosotros. Y derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Tomemos esta copa todos en casa, recordando que su sangre nos perdonó y nos limpió y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Terminemos el culto alabando a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Nos esperamos el próximo domingo en nuestro siguiente culto. Dios les bendice. Salvador.
Hermanos, vamos a despedirnos con una oración a nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros. Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor, Padre, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, para con nosotros. También damos gracias a Cristo por el sacrificio tan grande e incomparable que con nada podremos pagar. Te damos gracias también, Señor, por la palabra que nos mostraste el día de hoy, Señor. Ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Y ahora, Padre, nos despedimos, no sin antes pedirte que tú derrames de tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos de todo mal y síguenos guiando, Señor, en tus caminos. Te pedimos todo esto y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que el próximo domingo estemos atentos para una transmisión más de Bethesda. Gracias y que Dios los bendiga.